La favorabilidad del presidente de 26 a 35%, baja la desfavorabilidad del presidente Petro de 66 a 58%. ¿Cuáles son los motivos para que se haya dado ese cambio en 2 meses? El IMAMER, porque cumple 30 años, Martín, se mide bimestralmente. Ricardo, buenos días, exacto. Esta es la película de Colombia medida cada 2 meses, es decir, es una integración de fotografías en 30 años. Entonces, contestando a su pregunta y hablando de números, que es lo que me corresponde, la aprobación del presidente Petro sube de 26 a 35%, básicamente por 2 razones. Una mejora o una recuperación de los jóvenes. Entre los 18 y 24 años los jóvenes crecen 17 puntos de aprobación. En diciembre, valga la aclaración, era su aprobación más baja. Al final ese fue el grupo que lo ayudó a llegar a la presidencia. Recupera a los jóvenes, el presidente. Recupera a los jóvenes, aumentando 17 puntos entre 18 y 24 años. Y de 25 a 34 años recupera 12 puntos. Y la gente que dice ser de izquierda, o sea, afines a la izquierda, en diciembre estaban en 61% y los recupera a 79%. Entonces, básicamente, por esos 2 grupos es que él tiene esa recuperación. Y yo ahí, pues, Ricardo, me le extiendo un poquito y es, sí, crece 9 puntos, pero es que crecer 9 puntos... de todas formas sigue siendo una mala calificación. ¿Por qué sigue siendo mala calificación? Porque él empezó en 56% de aprobación en la primera medición una vez arrancó su gobierno. Eso fue... agosto del 2022. En agosto, arrancando. Punto de partida, 56%. Sí. Cayó a 46 y bueno, más o menos en febrero, hace un año, se ubicó en 35. ¿Fue el punto más bajo? El punto más bajo de inicio del año pasado. Sí. De ahí se mantuvo en 33, 32... y en diciembre tocó fondo en 26 desploma. Y ahora lo que está pasando es que hay una recuperación de sus bases. Ahí está el punto, 8:24 minutos, Héctor, su análisis de este primer punto de la encuesta. Sí, no, pues sí, evidentemente pues es 35%, pues es una aprobación que no es tan alta, pero pues yo sí no puedo concordar con Martín en el sentido de que es una mala calificación si uno la mira históricamente. Claro, el crecimiento del momento inicial cuando él comienza el gobierno es prácticamente siempre es un crecimiento artificial que dura un par de meses o incluso a veces menos. Cuando un gobernante logra ganar una elección, pues se genera como una cosa de ilusión, se cambia un poco el clima de opinión y muy rápidamente cada uno vuelve a, como decimos coloquialmente, sus platas. Si uno compara este 35%, por ejemplo, con Iván Duque, pues Iván Duque prácticamente a lo largo de sus 4 años no superó ese 35%, sino quizá un par de veces, y siempre estuvo por debajo de ese número. Incluso el presidente Santos en su segundo gobierno también estuvo con unos números relativamente similares. Ahora, sí es un poco sorpresivo que haya crecido de esa manera un número tan grande, porque 9% evidentemente es un número grande, cuando pareciera que no solo no habría pasado nada positivo, sino todo lo contrario, que cada vez hay más enredos, para seguir hablando coloquialmente, y más discusiones y más escándalos alrededor del gobierno y tal. Yo creo que hay un par de cosas y permítame decirla rápido, Ricardo, que tienen que ver con el tema, aunque me llama la atención que el crecimiento esté concentrado en los jóvenes, que es el tema económico. Me parece que la gran preocupación en términos económicos que tenía la gente en el año anterior y también en el antepasado por la inflación tan alta, pues eso ha cedido y la gente está un poco más tranquila, y claramente como está el bolsillo siempre afecta mucho pues la calificación que se toma del gobierno. Y lo que creo es, hay un poco lo que dice Martín, que el presidente, quizá radicalizando su discurso como parece haberlo hecho, pues también le ha permitido recuperar unas bases que había perdido a lo largo del gobierno. Sí, ese es un punto también importante. ¿Cómo el discurso del presidente influye en estos resultados, Luis Ernesto? Ricardo, es que sube casi 20 puntos, nos decía Martín, entre las personas que se reconocen como de izquierda, 20 puntos porcentuales. Y entre los jóvenes sube también un buen porcentaje, 17 puntos. Entonces, ¿qué está pasando ahí realmente? ¿Qué ha pasado además en estos 2 meses políticamente en el país? Que el presidente escogió desde ya hace un tiempo romper su coalición de centro-izquierda, digamos, izquierda y centro, gobernar con personas de la izquierda histórica,
radicalizar el discurso. Y en los 2 últimos meses, ¿qué ha pasado? Que a esto le ha sumado una estrategia de victimización en torno a un supuesto golpe blando, en torno a que obviamente el exfiscal Barbosa le puso en bandeja al presidente lo mismo que hizo en su momento Alejandro Ordóñez, que era convertirlo en un mártir. Tener con quién pelear. La estrategia de victimización. La estrategia de victimización que además le permite pues ocultar las bajas ejecutorias del gobierno. Entonces esa radicalización en la izquierda, la estrategia de victimización lo que ha hecho es que las bases, la militancia de izquierda tradicional, que son sus bases históricas, se consoliden en torno a proteger el proyecto del presidente, que se sientan amenazados y que digan hay que rodear al presidente, hay que proteger el proyecto de izquierda porque está en amenaza. 828. Ricardo, 35 ha sido el número de Petro toda la vida. Eso pues partamos de ahí, como alcalde, como presidente, como candidato. Ese es su capital político. Sí, eso es así. O sea, volvió a su plata, para que lo pongamos en términos como, digamos, más sencillos. ¿Por qué volvió a su plata? Yo diría más bien es por qué antes había perdido ese 10%. Me parece que es una forma de mirarlo de una manera diferente. ¿Por qué había perdido? Yo creo que había perdido porque la verdad había una decepción en el gobierno y un desencanto frente a lo que hay allí. A mí me parece que hay algunas cosas que en ese segmento que señala Martín pueden influir. Le voy a decir cuál. Por ejemplo, matrícula cero en las universidades. Matrícula cero en las universidades, que Duque ya la tenía para estrato 1, 2 y 3, y que se extendió. El presidente la amplía para todos los estratos. Claro, correcto. Eso le pudo haber ayudado. La ampliación de la política de subsidios del presidente Petro puede pues ser una de las causantes del aumento en su popularidad, dice usted. Si usted recoge la tesis de Martín Orozco de que es en esos sectores los que le ayuda a recuperar, pues yo me pude hacer un recuento, Ricardo, de qué políticas son las que han, digamos, influido sobre ese sector, y me encuentro con que matrícula cero, pero creo que no será suficiente. Me voy a poner un poco de prestidigitador hacia el futuro. ¿Será que eso le mantendrá ese sector, ese segmento que recuperó, se lo mantendrá estable? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que usted está viendo? Un Petro que está luchando no para ganar del 35 para arriba, sino cómo no perder de ese 35 para abajo. Esa es la gran pregunta, creo que yo haría en esta encuesta. 8:30, Ricardo, Álvaro. Pero hay que verlo dentro del ambiente de polarización donde aquí hay suma cero y se ve en la encuesta. Porque no solo sube Petro, sino que bajan sus opositores. Barbosa, que era la gran medida, no sube, baja. Y otros, María Fernanda Cabal baja un poco, a Germán Vargas se le sube la desfavorabilidad. Si usted mira los medios de comunicación, son de las pocas instituciones que bajan y el grueso de los medios han estado muy antigobiernistas. Entonces se pregunta uno, ¿qué será? Una posible hipótesis es lo que yo he venido llamando la petrificación, que es, sobre todo los opositores, solo hablan de Petro. Mientras que Petro habla de los temas que le duelen a la gente, los opositores solo hablan de Petro. Que es posible que la gente diga sí, que se está hablando, que no hay suficientes resultados, que la manera en que lo hace Petro es A o B, que les guste o no, pero al final le está hablando de los problemas del país. Y la oposición y buena parte de los medios solo hablan de Petro. Eso termina sirviéndole a Petro, porque lo que está haciendo es que desaparece a la oposición, porque todos dicen lo mismo. Todas las mañanas arrancan en redes, luego en medios, luego en la política, el mismo guión, la misma narrativa contra Petro. Y la gente se empieza a cansar de eso. Entonces, al final, la gente termina pensando en su bolsillo, en sus problemas. Y este es un país lleno de problemas, y mientras que la oposición dice que todo está muy bien, que no hay que cambiar nada, Petro dice no, si hay problemas hay que cambiar. Y mucha gente no se preocupa tanto si ese cambio es caótico. ¿Quién de la oposición dice que en Colombia no hay problemas? Yo veo todo lo contrario. Pues es más, cuando critican la falta de acción del todo, gobierno en muchas cosas, por ejemplo. No, cuando se defiende todo lo que hay, cuando hay una reacción ideológica defensiva frente a todas las instituciones que Petro dice que hay que cambiar, pues la gente entiende que hay unos que están contentos con lo que hay, otros que Petro sí está diciendo que hay que cambiar Ricardo, cosas. Es esa terquedad de un sector de la sociedad de no querer negociar reformas, que es la salida.
pongámosle números, Ricardo, si quiere, Martín, a algunos de esos comentarios. Entonces, el comentario de Aurelio. Efectivamente, la calidad y cubrimiento de la educación es uno de los 20 temas que medimos que tiene un porcentaje de personas que dice que está mejorando más que los que dicen que está empeorando. Sí. Porque como usted dijo, o dijo Camila al inicio, de 20 problemas que medimos, hay 18 más negativos que positivos. Mire, 49, pero de esos dos positivos, sí, uno de ellos es calidad y cubrimiento de la educación. 49% de los encuestados dice que está mejorando. Exacto, que confirma... y 38 empeorando. Confirma la opinión de hace un momento, de Aurelio, perdón, con mis números que dicen que es en los jóvenes donde recupera sus bases. Ricardo. Ese es el punto uno. Y de los problemas que están más negativos, son problemas que no afectan tanto a los jóvenes, son problemas que afectan más a los empresarios, a la economía en general, a la persona que ya está en la calle trabajando, a la persona que es víctima de hurto, que en general no son solamente los jóvenes, sino mayoritariamente las mujeres y sobre todo de edades más altas. Entonces eso para ponerle números al comentario de Aurelio. Mire, pero una pregunta, Martín, antes de que Andrés nos cuente. Ustedes miden 20 temas, sí, en la encuesta, 20 temas, 20 grandes temas. Entre ellos está la inseguridad, el costo de vida, la economía, la corrupción, el medio ambiente, la guerrilla, el manejo de inmigrantes venezolanos, calidad y cubrimiento de la salud, el narcotráfico. 20 asuntos, 20 temas. ¿En cuáles de esos temas, en cuántos temas mejor, para no alargarnos tanto, en cuántos temas de 20, en cuántos los encuestados creen que las cosas van mejorando? En 2. ¿Y el resto? 18 van más empeorando que mejorando. Y aquellos que tienen unas cifras más negativas son temas que tienden a depender más del gobierno nacional. Y aquellos que tienen cifras un poco mejores o que repuntan hacia lo positivo son aquellos que tienen que ver más con los gobiernos locales. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. 8:34, Andrés. Oiga, Ricardo, mire, yo creo que hay una evidente mejoría general en el estado de ánimo nacional. Eso puede tener que ver con varias cosas. Mire, yo creo que tiene que ver con cambios de gobiernos locales, que a la gente le abre como una esperanza de que se solucionen sus problemas locales, que normalmente son problemas muy, muy intensos, sobre todo la inseguridad. Y esa mejoría en el estado de ánimo general se transmite a todo. Siguiente, yo concuerdo con Héctor, el asunto de la inflación, independientemente de si eso es responsabilidad del Banco de la República o de quien sea, eso ha cedido al punto suficiente que la gente ya no está sintiendo esa presión tan fuerte que estaba sintiendo sobre los precios en los últimos 2 años, y eso tiene que traducirse en una mejoría del estado de ánimo. Sin embargo, además de esto, Ricardo, al ver cómo están los resultados en gente joven y gente de izquierda, creo que es absolutamente clara la conclusión de que fuera como fuera, el presidente Petro logró activar a su gente, o logró un efecto de activación en la base suya, que era, como lo hemos dicho acá, gente que se reconoce como de izquierda y gente en los rangos de edad más jóvenes. Probablemente todo este asunto de la Corte Suprema de Justicia, la cuestión del golpe blando en particular, que yo veo que le llega mucho a la gente de izquierda, que tiene el temor de que por primera vez llegan al poder y los van a tumbar. Entonces, esto efectivamente es evidente, Ricardo. El presidente Petro activó a su gente en el periodo de medición. Mire, el 10% de la gente está de acuerdo, está considerando que está mejorando la seguridad, el 82% que está empeorando, el 15% de los encuestados cree que está mejorando el costo de vida, el 79% cree que está empeorando, el 21% cree que la economía va mejor, el 74% que va empeorando, el 16% cree que la corrupción va mejorando, la lucha contra la corrupción, 72% que va empeorando, y podemos seguir así con la mayoría de los aspectos. El 29% cree que va mejorando el tema de la salud, el 60%, Paola, que va empeorando. Pues la gran mayoría entonces cree que empeoran los grandes temas del país, para hacer un resumen muy rápido de lo que usted acaba de decir. En cualquier caso, esa cifra de 35% es bajita cuando usted lo compara con los pares del presidente en el resto de la región. Se lo doy muy rápido. Nayib Bukele, 88% de popularidad, de aceptación. Luis Abinader, República Dominicana, 69%. Manuel López Obrador, México, 68%. Daniel Noboa, Ecuador, 67%. Rodríguez Chávez, Costa Rica, 61%. Lula da Silva, en Brasil,
54%, Luis Lacalle en Uruguay 50%, mejor dicho, queda exactamente al mismo nivel en el que está Javier Milei en Argentina, que también tiene un 35%, como para mirar un poquito desde más de lejos el bosque y no quedarnos únicamente en los árboles, Ricardo. Paola, muy importante lo que acabas de decir y yo te lo complemento con algo. A ver, Martín. Finalmente, el presidente Petro representa una institución, que es el gobierno nacional. Así es. Y es una de las instituciones con la imagen más baja. Y le voy a dar las principales. A ver. Fuerzas militares, 65% de imagen favorable. Empresarios, 59% favorable. La Iglesia, 58% favorable. La ONU, 52% favorable. La Policía, 52% favorable. Los medios de comunicación, 46% favorable. La Corte Constitucional, 44% favorable. Los sindicatos, 41% favorable. Y la Procuraduría y la Contraloría, ambas con 40% favorable. Incluso la Junta Directiva del Banco de la República con 38% favorable. Entonces, todas las que le acabo de leer tienen una imagen más positiva que la del presidente. Entonces, yéndome al comentario inicial de Héctor, y solo para complementarlo con números, efectivamente, Iván Duque en esta misma época de gobierno tenía una aprobación más baja que la de Gustavo Petro. Estábamos empezando la pandemia y estaban a punto de encerrarnos. Sí. Si nos vamos al segundo periodo de Juan Manuel Santos, también tenía una aprobación más bajita, estaba por los lados del 20 y algo por ciento, ¿cierto? Sí. 20 y algo por ciento, pero ya si nos vamos al primer gobierno de Juan Manuel Santos y a los dos gobiernos de Álvaro Uribe, para nada tenían de parecido con ese 35 de hoy. 8:38 minutos. Ricardo, Luis para Arrezo. recordar una célebre frase de la política norteamericana, es la economía, estúpido. Sube Así es. la percepción de cómo va el desempleo, que está mejorando, pasa del 20 al 31%. Y aquí hemos hablado bastante de un tema que le golpea durísimo a los hogares colombianos, que es el costo de vida, la inflación. Y ahí también la percepción sube favorablemente, pasa del 8% al 15%. Entonces yo creo que si se mantiene la dinámica económica, el presidente va a tener buenos números. 8:39 minutos, Martín. Los alcaldes que también jalonan el estado de ánimo del país. Hay expectativa frente a los nuevos mandatarios. En su mayoría son conciliadores, buscan ejecutar más allá de generar confrontación con el gobierno nacional. ¿Cómo les va a los alcaldes? Yendo a las cifras y uniéndome al comentario de Andrés, claramente los alcaldes impulsan el estado de ánimo en estas 5 ciudades principales y la esperanza de la gente se recupera y eso puede ayudar un poco al gobierno nacional. Entonces vámonos a cifras. El alcalde de Bogotá arranca su periodo con 54% de aprobación, 24% de desaprobación. Eso suma menos de 80%, lo que quiere decir que 1 de cada 5 personas todavía están esperando a ver qué pasa. Todavía no toma partido. No toma partido. El alcalde de Medellín, 76% de aprobación, 17% de desaprobación. Le va muy bien a Fico Gutiérrez. Un poco por encima, 2 puntos más o menos por encima de lo que tuvo en elecciones en porcentaje de votos. El alcalde de Cali, 64% de aprobación. Alejandro Eder, 21% de desaprobación. Parecido a como empezaron las alcaldías anteriores, pero muy diferente a cómo terminó la alcaldía de Ospina. Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, 74% de aprobación, 25% de desaprobación. Me sorprende que no esté sobre el 80% de aprobación. Empezó en los números que tenía también en porcentaje de votos. Y son momentos diferentes del tiempo. Mire que de todas formas el tema de seguridad está porreando mucho a las ciudades principales, y en la costa pues o en Barranquilla el segundo problema en su orden que hablaron extensamente esta mañana es el tema de servicios públicos. Entonces esos dos temas tal vez le pueden afectar un poco a la ciudad, pero cuando uno revisa todos los demás temas de esos 20 que medimos, en general son todos muy positivos. Es una ciudad que ha tenido una constante positiva durante los últimos, podría decir yo, 10 años, ¿cierto? Sí, la senda de crecimiento de Barranquilla, a pesar de los problemas, es evidente. Y el tema de Bucaramanga, con Jaime Andrés Beltrán, comienzan 61% de aprobación y 28% de desaprobación. Me pregunta un oyente, hablando del presidente Petro, Martín, si otro de los puntos, no solamente por los subsidios, hablando de cómo logra recuperar el presidente Petro la favorabilidad entre los jóvenes, tendría relación con su discurso idealista
en cuanto a ambientalismo, en cuanto a paz mundial, en cuanto a paz nacional, esa esperanza no conecta con el discurso de los jóvenes. Al final, el joven es idealista, el joven está en un mundo en el que realmente tiene como banderas, entre otras, esos postulados. Esos postulados probablemente le ayudaron desde el momento incluso de la elección, en segunda vuelta, cuando obtuvo un poco más del 50% de los votos y tenía un gran apoyo de los jóvenes. Entonces no creo que sea algo nuevo que haya ocurrido entre diciembre y enero. Más bien lo atribuiría más a temas como los que mencionaba Aurelio hace un momento. 8:42 minutos, las opiniones sobre los alcaldes del país. Luis Ernesto. Ricardo. Bueno, Ricardo primero. Aurelio, permíteme, algo digamos para resaltar. Yo creo que hay una gran expectativa en general en todos los alcaldes de las principales ciudades del país. Arrancan en general todos muy bien su mandato. La luna de miel del alcalde de la capital del país no es tan cálida como seguramente la han tenido otros mandatarios como Luis Eduardo Garzón, el mismo Samuel Moreno, la alcaldesa Claudia López, que arrancó con unos números por encima del 67% y después obviamente en pandemia alcanzó unos números muy altos, porque claro, la angustia de seguridad ya le está empezando a marcar factura apenas en las primeras semanas de su mandato, pero en términos generales yo diría que hay pues optimismo con lo que pueden hacer los mandatarios locales. O sea, a mí me llama la atención es el contraste con los antiguos alcaldes. O sea, Carlos Fernando Galán frente a Claudia López, pues usted se da cuenta que en la encuesta hay una tijera, ¿no? Que cae y el otro arranca para arriba. Sí. Y lo mismo Eder con Ospina, y lo mismo Beltrán con Cárdenas en Bucaramanga. Y y ni hablemos de Federico Gutiérrez con Daniel Quintero, o con el encargado que dejó Daniel Quintero porque ni terminó su mandato. Entonces, me parece que es muy comprometedor para los alcaldes arrancar con esto tan positivo, con unas ciudades con tantos problemas y tantas dificultades. Mire, Ricardo, permítame una pequeña cosa. Están surgiendo en el debate público algo que subyacía silenciosamente durante la campaña territorial. Sí. Era el enorme endeudamiento de ciudades como Bogotá, de ciudades como Cali, o los pendientes de pagos en Medellín. El endeudamiento de Barranquilla es uno de los temas graves que hay. Pero algunas voces en las campañas dijimos, oiga, pero ustedes no van a hablar de este endeudamiento. Bogotá con Claudia López pasó de menos de 3 billones a más de 9 billones de endeudamiento, y anda Galán buscando centavos a ver qué puede hacer. Entonces, aquí estos alcaldes tienen, digamos, la espada de Damocles del altísimo endeudamiento que les dejaron sus antecesores, y yo diría que ese es el gran reto. Lo de Bogotá es dificilísimo. 8:45 minutos, Héctor. Sí, a mí me parece, pues evidentemente los números de todos los alcaldes son altos y contrastan con los números de la salida de los alcaldes anteriores, como lo dice Aurelio, pero no contrasta con los números de la entrada, como ya lo decía Luis Ernesto, que es la comparación correcta. Claro, para saber, digamos, vamos mejor o peor, o en fin, a esto les va mejor que a los anteriores, pues lo que hay que compararlos es con un momento comparable, y el momento comparable es el momento de la llegada y no el momento de la salida. Pero a mí también me parece que evidentemente pues estamos en la espuma que siempre ocurre de cualquier mandatario de cualquier nivel. Cuando llega, pues llega realmente con unos números altos, pero en general me parece que me sorprendió un poco que la espuma era más baja de lo que uno podría esperar, porque lo que suele pasar, como le pasó al presidente Petro, por ejemplo, cuando ganó la elección, es que la aprobación supera los votos que ha recibido, porque hay una gente que no votó por ellos, pero se suma, digamos, como a la ilusión, al optimismo que genera una nueva elección. En este caso, en el de los alcaldes, me llamó la atención que la mayoría estaban, como lo relataba Martín, muy cerca al porcentaje de votos que obtuvieron. Tal vez Alejandro Eder es el que más gana, me parece, si uno hace esa comparación, pero los otros están por ahí más o menos. El entusiasmo no parece ser tan fuerte como algunos lo predican. Aunque Héctor, Martín, complementando tu análisis, que es cierto, hay que compararlo contra el inicio de cada uno. De todas formas depende de la ciudad, porque no es lo mismo
usted comenzar un periodo de alcalde con una ciudad que haya quedado muy desaprobada o en mal ánimo, que compararlo con un inicio de un alcalde hace 4 años con una ciudad que haya quedado en términos positivos. Ejemplo Medellín, ejemplo Barranquilla. Entonces, depende de la ciudad, porque es más fácil recibir una ciudad que venía muy bien que recibir una ciudad como hoy que viene muy mal. Oiga, Ricardo, y hay 3 ciudades en particular, que son Medellín, Cali y Bucaramanga, en las que el cambio de tendencia del estado de ánimo es tan dramático, es decir, la inversión, esa tijera que describía Aurelio ahora, es tan dramática que, tratándose de ciudades grandes y que son relevantes en el concierto social y económico del país, etcétera, esto tiene que estar incidiendo y estos números tienen que estar pesando en ese cambio del estado de ánimo nacional. Es como si esas ciudades hubieran pasado de la noche al día, del infierno al cielo. Es decir, ya esto se estabilizará en algún momento. Pero el cambio de estado de ánimo en esas 3 ciudades, que es tan dramático, esto tiene que estar incidiendo, insisto, por tratarse de ciudades grandes, importantes, en ese cambio del estado de ánimo nacional. Tiene que estar empujando, es parte del viento detrás de esas velas. Para controvertir un poco lo que plantea Martín, pareciera que es al contrario, y es que cuando reciben una ciudad mal en términos de el mandatario saliente tiene unos bajos niveles de opinión, como pasó en Cali, como pasó en Medellín, pues entonces le dan todo el beneficio de la duda y, digamos, con puras expectativas y no con ejecución ni gestión, porque en 2 meses poco se logra, se revierte de manera muy rápida las cifras. Es lo que está pasando en Medellín, es lo que estamos viendo en Cali. En cambio, cuando los niveles de aprobación no son tan bajos, sino son estables, como es el caso de Bogotá, la alcaldesa salió con el 41%, pues entonces el cambio no es tan drástico, no genera, digamos, ese cambio tan grande de expectativas. 8:49 minutos, Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a todos en la mesa y a los oyentes. Ya regresamos en Mañanas Blue, hablamos en segundos con el presidente de la jurisdicción